Cuando mi esposo me dijo con entusiasmo que había reservado un viaje para los tres, mi corazón se contrajo. No por la sorpresa, sino por el nombre que salió. Ese nombre que había guardado en lo más profundo de mi memoria durante 2 años. Ese nombre que cada vez que lo escuchaba, me hacía estremecer sin razón aparente. Pensé que sería bonito hacer algo juntos, como antes, dijo sonriendo, sin notar cómo mi respiración se volvió más pesada. Yo asentí fingiendo alegría, pero dentro de mí una ola de vértigo me envolvía. 2 años atrás, un solo instante, un solo error, había marcado mi cuerpo como un fuego invisible. Un beso robado, inesperado, inconfesable. No lo volví a ver desde entonces. Pensé que el tiempo lo borraría. Pensé que lo había enterrado junto con otras locuras de mi mente cansada. Pero ahora él iba a estar allí. Con nosotros. En una isla. Lejos de todo. Lejos de testigos. Y yo tendría que fingir, una vez más, que no sentía nada. Mi esposo no tenía ni idea. O tal vez sí. Tal vez esa era su forma de ponerme a prueba. De mirar si seguía siendo la mujer que pensaba que era. El avión ya estaba reservado. La casa frente al mar también. Unos días de desconexión, dijo él. Yo sonreí, pero sentía que mi piel me apretaba. Porque no se trataba solo de unas vacaciones. Era una trampa disfrazada de regalo. Y yo por dentro sabía que esta historia no iba a terminar como él esperaba. Antes de contarte cómo todo se desmoronó, dime en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo, y responde, ¿alguna vez creíste haber enterrado un secreto para siempre, solo para descubrir que aún ardía bajo las cenizas? Nunca me había costado tanto hacer una maleta. Parecía una tarea sencilla, ropa ligera, algún vestido para las cenas, los productos de cuidado básico, pero cada prenda que tocaba me recordaba algo. El vestido rojo con tirantes finos, que había usado en la última fiesta familiar. El pareo blanco que llevaba aquella noche junto a la piscina. Incluso las sandalias tenían memoria. Y lo peor de todo es que al fondo del armario encontré el bikini negro. Ese bikini que él había elogiado con una mirada fugaz y que yo me juré no volver a usar. Pero mis manos lo tomaron, lo doblaron y lo colocaron en la maleta como si fueran ajenas a mi voluntad. Mi esposo entró en la habitación sin avisar, como hacía siempre. Observó el contenido de la maleta por unos segundos y comentó algo sobre el clima tropical, sobre que no olvidara llevar protector solar. Yo asentí sin mirarlo directamente. Cada vez que me hablaba, sentía que le debía una verdad que nunca tendría el valor de decirle. El trayecto al aeropuerto fue tranquilo. Hablamos de banalidades, los horarios del vuelo, si queríamos alquilar coche en la isla, qué tipo de comida habría cerca de la casa. Él sonaba ilusionado con esa alegría tranquila que siempre lo caracterizaba cuando creía que hacía algo bueno por los demás. A veces me preguntaba si eso era amor, planificar, organizar, cuidar. Pero el amor también tiene piel, aliento, vértigo. Y eso hacía tiempo que no lo sentía con él. Cuando llegamos a la terminal, lo vi. Estaba sentado cerca del mostrador de la aerolínea, con una mochila pequeña a sus pies y el móvil en la mano. Alzó la vista y me encontró. Fue una mirada breve sin sobresaltos, como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Pero sus ojos eran los mismos de aquella noche. Me acerqué con una sonrisa contenida y lo saludé como si fuéramos solo familia. Un beso en la mejilla, un «¿cómo estás?» automático. Pero al contacto de su piel, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Durante el vuelo, el destino quiso que nuestros asientos estuvieran juntos. Mi esposo, por cuestiones de espacio, se sentó unas filas más adelante. Al principio no hablamos mucho. Él miraba por la ventana y yo fingía leer una revista. Pero en el aire, a miles de metros del suelo, los silencios pesan más. Cada vez que nuestros brazos se rozaban, mi cuerpo respondía de forma involuntaria. Una vez, su mano descansó junto a la mía, tan cerca que sentía su calor. No la moví. Tampoco él. Solo permanecimos así durante minutos que parecieron eternos.
Al llegar a la isla, el calor húmedo nos envolvió de inmediato. La casa era preciosa como de postal, ventanales grandes, terraza con vista al mar, habitaciones luminosas. Pero al entrar, nos informaron que una de las habitaciones no estaba disponible por una avería en el sistema eléctrico. Solo por esta noche, aseguró el anfitrión. Mi esposo, siempre resolutivo, dijo que no era problema. Dormimos en la grande y tú, miró al sobrino, te puedes quedar en la habitación de invitados, aunque no tenga aire acondicionado por hoy. Pero él negó con la cabeza. No quiero incomodar, duermo en el sofá si hace falta. Al final fue él quien insistió en que yo tomara la habitación principal con mi esposo, mientras él se acomodaba en la sala. Pero cuando llegó la noche y mi esposo se quedó dormido tras una copa de vino, salí a la terraza a respirar. No podía conciliar el sueño. El sonido del mar, las luces lejanas de la costa, la humedad en el aire, todo me empujaba hacia una memoria que llevaba tiempo encerrada bajo llave. Lo vi acercarse desde la oscuridad, en silencio. Traía una copa en la mano, y su andar era tranquilo, como si no esperara nada. Me ofreció vino y se sentó a mi lado sin decir palabra. Por minutos no dijimos nada. Solo escuchábamos las olas. Hasta que él, con la voz apenas audible, dijo, «Te ves igual que aquella noche». Mi corazón dio un salto. Podía negarlo, podía reír y cambiar de tema. Pero no lo hice. Me quedé en silencio, atrapada por el peso de ese recuerdo. Él giró hacia mí, nuestros rostros separados solo por el murmullo de lo prohibido. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, sin fuerzas para detenerlo, we kissed. No dije nada después. Me levanté y regresé al cuarto como si hubiera olvidado cerrar una ventana. Me metí en la cama al lado de mi esposo, que dormía plácidamente. Escuché su respiración tranquila, conté los segundos entre cada exhalación. Mis labios aún ardían. Cerré los ojos, pero el sueño no vino. Solo una pregunta constante martilleando mi cabeza, ¿qué he hecho? No era solo un beso. Era abrir una puerta que nunca debió abrirse. Pero ya estaba hecho. Y lo peor es que una parte de mí no se arrepentía. El amanecer me encontró despierta, envuelta en una mezcla densa de emociones que no lograba ordenar. A mi lado mi esposo seguía dormido, su cuerpo inmóvil, ajeno a los temblores que agitaban el mío. La habitación olía a sal, a madera húmeda, a todo lo que debía ser tranquilo, pero que para mí se había convertido en una celda de silencios. Me levanté sin hacer ruido, tomé una camisa y salí al exterior buscando algo de aire, aunque sabía que el aire no me traería alivio. El mar seguía allí constante e indiferente a mi confusión. Me apoyé en la baranda de la terraza y cerré los ojos. Mis labios aún guardaban la tibieza del beso de anoche, ese que no debió ocurrir, pero que había llegado como una ola que nadie detuvo. No fue una decisión. Fue una entrega silenciosa, casi accidental, pero demasiado real para olvidarse. Me odié por no haberlo frenado. Me odié por haberlo deseado. Pero lo que más me desquiciaba era esa parte de mí que lo recordaba con una intensidad absurda, como si en él hubiera sentido algo que creía perdido. Minutos después escuché pasos. No tuve que voltear para saber quién era. Su presencia se sentía incluso antes de que hablara. Se detuvo a unos metros de mí, también en silencio. Por un instante creí que intentaría acercarse, que diría algo, pero solo se quedó ahí, contemplando el horizonte como si buscara respuestas en la línea donde el cielo y el agua se funden. No necesitábamos palabras. El silencio bastaba para recordarnos lo que habíamos hecho. Lo que aún estaba ahí, latiendo con fuerza bajo la superficie. Me giré lentamente y entré a la casa, evitando su mirada, temiendo que cualquier gesto pudiera hacer que todo volviera a suceder. Durante el desayuno mi esposo hablaba con entusiasmo de una ruta de senderismo que quería hacer ese día. Yo asentía en automático sin escuchar del todo. Él parecía feliz, concentrado en organizar horarios, preparar botellas de agua, verificar el clima. Yo me sentía como una impostora, una actriz en su propio hogar. Fingía sonrisas, movía la cabeza, pronunciaba síes vacíos, mientras mi mente seguía atrapada en la noche anterior.
El sobrino apenas probó bocado. Se excusó diciendo que había dormido mal, que necesitaba una caminata solo para despejarse. Mi esposo, sin sospechar nada, le ofreció un mapa de los senderos cercanos. Él lo tomó y se fue sin mirar atrás. Me quedé allí con el café frío entre las manos, observando cómo su figura se perdía entre los árboles del camino. Sentí que algo se había fracturado. Tal vez no se trataba solo de lo que hicimos, sino de lo que no dijimos después. Esa falta de confrontación, ese mutismo culpable, era peor que cualquier discusión. Pasé el resto de la mañana limpiando la cocina, barriendo la terraza, revisando una y otra vez las mismas noticias en el móvil. Intentaba ocupar mi mente, engañarla con rutinas, pero cada tanto una imagen volvía a golpearme, su mano en mi cintura, sus ojos tan cerca, el momento en que dejé de resistirme. Al mediodía, decidí salir a caminar por la playa. Necesitaba sentir el viento en la cara, el sol en la piel, recordar que aún podía controlar algo. El mar estaba calmo, las gaviotas flotaban en el aire como si nada hubiera pasado. Me quité las sandalias y caminé por la orilla dejando que el agua me alcanzara los pies. Cada paso era un intento de soltar, de volver a mi eje, de encontrar algún tipo de perdón. En un tramo del camino me crucé con una pareja de turistas. Ella tomaba fotos con entusiasmo, él le señalaba con cariño las conchas en la arena. Los observé con una mezcla de ternura y tristeza. Me vi a mí misma años atrás, en ese mismo rol, en esa misma ingenuidad de los comienzos. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento dejé de sentirme elegida? Cuando regresé a la casa, mi esposo dormía una siesta en la hamaca de la terraza. Su cara relajada, su respiración pausada, todo en él inspiraba calma. Me acerqué y lo cubrí con una manta ligera. Me quedé observándolo un momento. No era un mal hombre. Me había dado estabilidad, respeto, seguridad. Pero hacía años que no me miraba como mujer. Y yo también lo había permitido. Por la tarde él despertó con energía renovada y me propuso dar una vuelta por el pueblo. Acepté por compromiso. Quería distraerme, alejarme de mí misma. Paseamos por calles pequeñas, vimos artesanías, probamos un dulce local. Él hablaba con los vendedores, preguntaba por excursiones, hacía planes para los días siguientes. Yo sonreía y asentía, sin alma. En un momento, mientras él se entretenía con una señora que vendía sombreros, vi al sobrino en la otra acera. Estaba solo, mirando una vidriera. Al notar mi presencia, nuestras miradas se cruzaron por apenas un segundo. No hubo gestos, ni palabras, ni señales. Solo esa conexión muda que decía todo. Me giré de inmediato y tomé del brazo a mi esposo, fingiendo entusiasmo por un sombrero de ala ancha. Esa noche, durante la cena, él habló sin parar. Contó historias del trabajo, anécdotas viejas, planes para cuando volviéramos a casa. Yo lo escuchaba con atención fingida, mientras por dentro una voz me repetía que nada volvería a ser igual. En un momento él tomó mi mano y la acarició con ternura. Le sonreí. Pero algo en mí ya estaba demasiado lejos. Al terminar de cenar, me ofrecí a lavar los platos. Él fue a recostarse con un libro. En la cocina, el sonido del agua y la loza me dio un respiro, una especie de refugio mental. Pero al girarme lo vi. Estaba en la entrada, mirándome. No dijo nada. Solo me observó como si esperara una señal. No se la di. Volví a los platos. El mensaje era claro, no podía seguir. No debía. Él lo entendió. Dio media vuelta y desapareció entre las sombras de la casa. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón del salón, mirando la oscuridad. Sentía que había abierto una puerta que no sabía cerrar. Y lo peor no era el deseo. Era la culpa. Porque yo no era la víctima. Era la que había cruzado una línea. Voluntariamente. Sin excusas. Y ahora, debía cargar con eso. Con cada palabra no dicha. Con cada mirada evitada. Con cada decisión que no supe tomar a tiempo.
Me desperté antes que el sol. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio espeso que solo existe antes del amanecer, cuando las paredes parecen respirar contigo. Me levanté con cuidado para no despertar a mi esposo. Su brazo descansaba pesado sobre la cama, como una barrera simbólica entre él y yo. Me vestí sin hacer ruido, tomé una botella de agua y salí al exterior. Sentía la necesidad urgente de moverme, de alejarme aunque fuera unos metros de esa cama que ya no me contenía. Caminé hacia la playa con paso lento, descalza, dejando que la arena aún fría me recordara que seguía viva. Me senté en una roca grande con vista al mar y esperé. Esperé algo que no sabía nombrar. Quizás una señal. Quizás una excusa. Quizás solo la fuerza suficiente para poner orden en mi mente. El sonido del mar me envolvía como un mantre. Las olas iban y venían, indiferentes a mis dilemas humanos. En ese momento pensé en lo absurdo de todo, como una vida entera puede tambalearse por un gesto. Un beso. Una mirada sostenida. Y aún más absurdo era el hecho de que, a pesar de la culpa, seguía deseando algo que no debía. No sé cuánto tiempo estuve allí. Perdí la noción de las horas. Cuando el cielo empezó a aclararse, volví a casa. Encontré a mi esposo preparando café en la cocina. Me recibió con una sonrisa y me preguntó si había dormido bien. Asentí. No me hizo más preguntas. No las necesitaba. Él tenía esa forma práctica de ver la vida, de asumir que si no se dice no existe. Y yo por años había vivido bajo ese mismo pacto tácito. Durante el desayuno propuso hacer una caminata por uno de los senderos de la isla. Será bueno mover el cuerpo, respirar un poco de aire puro, dijo. Yo asentí. Sentía que todo mi cuerpo necesitaba justamente eso, movimiento, escape, sudor, cansancio físico que me alejara del agotamiento mental. Él salió a buscar el mapa y entonces vi al sobrino. Estaba en la terraza apoyado contra la baranda, mirando hacia el horizonte. Su expresión era serena, pero sus ojos, esos ojos, tenían un brillo diferente. No me dijo nada. Solo me observó por unos segundos y luego desvió la mirada. Agradecí su silencio. En ese momento, no podía con más palabras. La caminata fue más larga de lo previsto. El sendero subía por la ladera de una colina cubierta de vegetación espesa. Mi esposo iba adelante entusiasmado con la flora, las aves, las vistas. Yo lo seguía, fingiendo interés. El sobrino cerraba la fila, en silencio. Cada tanto intercambiaban alguna frase corta, una observación, un comentario suelto. Yo me mantenía en el medio, atrapada entre la alegría ingenua de mi esposo y la sombra callada que nos seguía desde atrás. En un tramo más empinado, mi esposo se adelantó para tomar una foto desde una roca alta. Me detuve un instante a recuperar el aliento. El sobrino se acercó por detrás y me ofreció su botella de agua. Agradecí con un gesto. Nuestros dedos se rozaron apenas, pero el contacto fue suficiente para estremecerme. No dijimos nada. Solo nos quedamos unos segundos allí, compartiendo un silencio que dolía más que cualquier palabra. Cuando retomamos la caminata, evité mirar hacia atrás. No quería ver sus ojos. No quería que los míos dijeran algo que no podía permitirme. Llegamos al mirador, tomamos algunas fotos, bebimos agua y comimos frutas. Mi esposo hablaba de organizar otra excursión al día siguiente. Yo sonreía, asentía, me dejaba llevar. El descenso fue más rápido. Al llegar a la casa, el calor ya era insoportable. Me metí bajo la ducha sin pensarlo. Dejé que el agua corriera por mi cuerpo como si pudiera lavar algo más que el sudor. Como si pudiera arrancar la culpa, el deseo, el recuerdo. Después del almuerzo, cada uno se dispersó por la casa. Mi esposo se recostó en la hamaca del porche. Yo me encerré en la habitación con el ventilador encendido. Traté de leer, pero las palabras se mezclaban en la página. Me acosté, pero no dormí. Cerraba los ojos y solo veía su rostro, tan cerca del mío, la noche anterior. Al atardecer, decidimos dar un paseo por el pueblo.
Pequeñas tiendas, casas coloridas, calles estrechas. Mi esposo caminaba con paso ligero, mirando vitrinas, saludando a los lugareños como si los conociera de toda la vida. Yo los seguía con una sonrisa blanda, como quien quiere creer que todo está bien. En una tienda de artesanía, me ofrecieron probarse un vestido veraniego. Lo tomé sin pensar demasiado, y entré en el probador. Al mirarme en el espejo me vi distinta. El vestido me quedaba bien, pero no era eso. Era la forma en que mis ojos se veían a sí mismos, más viejos, más cansados, más conscientes. Salí y mi esposo dijo que me veía hermosa. Lo agradecí con una caricia breve en el brazo. Él compró el vestido sin dudar. Un regalo, dijo. Sonreí, pero no fue felicidad lo que sentí. Fue una punzada. Como si la ternura doliera. Ya de regreso al pasar frente a una galería, lo vi de nuevo. Estaba sentado solo en una banca mirando el mar. Mi esposo no lo notó. Iba hablando de un restaurante que le habían recomendado. Yo, en cambio, no pude evitar detenerme un segundo. Él me vio, pero no se movió. No sonrió. Solo me miró. Como si ya supiera que no había nada que decir. Esa noche la cena fue silenciosa. Todos fingimos estar cansados por la caminata, por el calor, por la jornada. Después mi esposo se fue a dormir temprano. Yo recogí la mesa, lavé los platos, ordené todo como si el orden externo pudiera controlar el caos interno. Cuando apagué las luces y me quedé sola en la cocina, sentí un nudo en la garganta. Me apoyé contra la mesa y respiré hondo. No podía seguir así. No con este peso. No con esta dualidad constante. Sabía que no había respuestas fáciles. Que lo que se había roto no tenía solución inmediata. Pero también sabía que fingir ya no era suficiente. La noche me envolvió como un susurro lento. Me fui a dormir con la certeza de que algo tenía que cambiar. Aunque aún no supiera cómo. Dormí a trozos. El cuerpo se rendía por momentos, pero la mente seguía despierta, como un faro que no puede apagarse. Cada vez que cerraba los ojos volvían imágenes fragmentadas, sus dedos rozando los míos, su mirada en la banca, el vestido nuevo colgado del perchero, aún con la etiqueta. A veces me preguntaba si todo esto no era una película que yo había creado en mi cabeza, una especie de ficción silenciosa donde solo yo era la espectadora. El día comenzó con la promesa de calor. El cielo estaba despejado, el sol ya picaba desde temprano, y el aire tenía ese olor a sal y fruta madura tan característico de la isla. Mi esposo propuso visitar una finca cercana que ofrecía degustaciones de productos locales. Yo asentí sin ganas. Estaba agotada de decir que sí a todo, pero no tenía fuerzas para decir que no. Nos preparamos con calma. Me puse un vestido fresco, recogí el cabello, maquillé mis ojeras con disimulo. Él parecía animado, incluso más cariñoso que de costumbre. Me pasó la mano por la espalda mientras bajábamos por la escalera. Su gesto me estremeció, pero no por ternura, sino porque lo sentí ajeno. Como si otra persona me estuviera tocando. El sobrino ya nos esperaba en el coche apoyado sobre la puerta, con una botella de agua en la mano y gafas de sol cubriendo sus ojos. Saludó con naturalidad, sin rastro de tensión. Me pregunté cómo podía parecer tan tranquilo. O si en realidad, al igual que yo, se sostenía con hilos invisibles que estaban a punto de romperse. Durante el trayecto mi esposo hablaba sin parar. Comentaba sobre los paisajes, los árboles, las casas de colores que pasaban a nuestro lado. Yo respondía con monosílabos. Él no notaba nada. O no quería notarlo. El sobrino, sentado atrás, guardaba silencio. Lo veía a través del retrovisor de vez en cuando. Pero evitaba sostener la mirada. La finca era encantadora. Pequeña, cuidada, con un jardín lleno de limoneros y bancas de piedra bajo la sombra de los árboles. Nos recibió una mujer mayor, amable, que nos ofreció jugo recién exprimido y nos llevó a recorrer los cultivos. Nos explicó el proceso de elaboración del aceite, nos mostró el invernadero, nos habló de las hierbas medicinales.
Yo intentaba concentrarme, sonreír, actuar como una turista más. Pero por dentro la incomodidad crecía como una espina. En un momento nos separaron en grupos pequeños para entrar en la cocina donde hacían las mermeladas. Yo quedé con el sobrino y otra pareja. Mi esposo fue al grupo de atrás. En ese espacio reducido, entre frascos de vidrio y hornillas encendidas, sentí que el aire se volvía más denso. Él se mantuvo a una distancia prudente, pero había algo en su postura, en sus movimientos, que me perturbaba. No era provocación. Era presencia. Y eso bastaba. Después de la actividad, nos sentamos en una mesa larga al aire libre para degustar quesos y pan casero. Todo era idílico. Los pájaros cantaban, el viento soplaba con suavidad, los otros turistas reían. Pero yo no lograba disfrutar nada. El pan me sabía a papel, el queso me resultaba ácido. Mi esposo me ofreció vino y brindó por estos días tan especiales. Yo choqué la copa con la suya y me obligué a sonreír. Al volver a casa, el calor era insoportable. Nos cambiamos y mi esposo decidió dormir una siesta. El sobrino se fue a caminar, o al menos eso dijo. Yo me quedé sola en la sala, con el ventilador girando lento sobre mi cabeza. El silencio de la casa me envolvía como un peso. Pensé en leer, pero no podía concentrarme. Pensé en escribir, pero no tenía palabras. Fui a la habitación y abrí mi maleta buscando algo sin saber qué. Allí estaba el vestido rojo arrugado por los días, pero aún vibrante. Lo tomé entre las manos y me senté en la cama. Lo observé durante minutos, como si esperara que me dijera algo. Finalmente lo dejé de nuevo en su lugar y me tumbé boca arriba, mirando el techo. Pasé así un largo rato, hasta que escuché la puerta abrirse. Eran pasos ligeros. Me incorporé al instante. Era él. Traía una bolsa con frutas y una expresión neutra. Me preguntó si quería mango. Asentí. Fui a la cocina con él, en silencio. Mientras él cortaba las frutas, yo lo observaba con atención. Sus manos eran firmes, precisas, tranquilas. No había rastro del nerviosismo de días anteriores. Y sin embargo su respiración, apenas más profunda de lo habitual, lo traicionaba. Comimos el mango en la terraza sin hablar. El sol ya se estaba ocultando detrás de las palmeras. El cielo tenía ese color anaranjado que solo existe unos minutos. Él se levantó primero, dijo que iba a ducharse. Yo me quedé allí con las manos pegajosas de jugo, mirando cómo el día moría lentamente. Cuando mi esposo se levantó de la siesta, propuso que cenáramos fuera. Quería conocer un restaurante que había visto en el paseo anterior. Nos arreglamos sin prisa. Me puse una blusa clara y un pantalón de lino. Nada provocador. Nada que pudiera interpretarse. Solo ropa. Solo costumbre. El restaurante era acogedor con lámparas de mimbre y mesas al aire libre. Pedimos pescado a la parrilla, ensalada, vino blanco. Mi esposo hablaba con el camarero sobre los platos típicos. Yo apenas escuchaba. Sentía que cada gesto mío era observado. Que cada frase podía ser una grieta. Durante la cena, él me tomó la mano un instante. Me dijo que estaba feliz de estar allí, de compartir ese tiempo juntos. Le devolví la mirada, y por un momento me vi en sus ojos como hace años. Me pregunté qué clase de persona era yo para no poder responderle con la misma sinceridad. Me pregunté en qué momento me había roto por dentro. El sobrino estaba callado. Comía con lentitud, miraba el plato, apenas intervenía en la conversación. No era incomodidad. Era contención. Una contención que yo conocía bien, porque era la misma que me sostenía a mí. Esa noche volvimos caminando por la playa. Mi esposo iba unos metros adelante disfrutando la brisa nocturna. Nosotros detrás con pasos sincronizados. No cruzamos palabra. Pero cada paso era una frase no dicha. Cada ola que rompía en la orilla era un eco de lo que no debía ser. Al llegar a la casa, él fue directo al cuarto.
Yo me detuve en la cocina a tomar agua. Él se quedó en el umbral de la puerta, mirándome. Hubo un segundo en que pensé que todo se repetiría. Que bastaría un gesto, un mínimo paso. Pero no ocurrió. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Me quedé sola en la penumbra. Con el vaso en la mano. Con la certeza de que nada había terminado. Solo estaba esperando el momento de volver a empezar. Amanecí con una presión en el pecho que no lograba definir. No era tristeza, ni ansiedad, ni siquiera culpa. Era algo más denso, más confuso, una especie de niebla que me envolvía por dentro. Me duché con agua fría, buscando despertar del todo, como si al mojarme pudiera desprenderme de esa sensación. Pero no funcionó. Me vestí con lentitud, escogiendo ropa sencilla, sin adornos, sin intención. No quería llamar la atención, no quería provocar nada. Solo quería pasar desapercibida dentro de mí misma. En la cocina, el olor a café recién hecho me recibió antes que cualquier palabra. Mi esposo ya estaba allí, sirviendo 2 tazas. Me ofreció una con una sonrisa tranquila, de esas que a veces me hacían sentir segura, y otras tan ajena. Acepté el café, lo tomé entre las manos y me senté frente a él. La conversación fue liviana, el clima, los planes para el día, la posibilidad de visitar un faro al norte de la isla. Asentí, pero no me comprometí. Dije que tenía dolor de cabeza, que quizás me quedaría en la casa descansando. Él no insistió. Nunca lo hacía. El sobrino llegó minutos después con el cabello aún húmedo por la ducha y una camiseta blanca que dejaba entrever la silueta de su torso al trasluz. No era intencional. Era simplemente joven. Natural. Vivo. Me saludó con un gesto leve. Yo evité sostenerle la mirada. Me concentré en revolver el café, como si aquello fuera lo más importante del mundo en ese momento. Mi esposo salió pronto, emocionado con su excursión. Nos dejó en casa con un beso en la frente y una frase suelta: disfruten el día, hagan algo tranquilo. Asentí sin decir palabra. Y cuando la puerta se cerró, el silencio llenó todo el espacio como una ola inesperada. No me moví. Me quedé en la cocina, fingiendo limpiar una taza, ordenar una servilleta, doblar una toalla. Él también se quedó en la sala, hojeando una revista con desinterés. Durante más de 1 hora nos evitamos dentro de la misma casa, como si cada uno estuviera atrapado en un laberinto del que no sabía salir. Finalmente me armé de valor para salir al jardín. Tomé un libro, uno que había traído sin intención real de leerlo, y me senté bajo la sombra de una palmera. El viento era suave, el sonido de las hojas creaba una calma engañosa. Pasaba páginas sin leer. Mis ojos seguían las líneas, pero mi mente estaba en otra parte, en otro cuerpo, en otra noche. Lo escuché acercarse, pero no levanté la vista. Se sentó en una silla a unos pasos de mí. Permanecimos así, separados por la distancia justa como para que nadie sospechara, pero demasiado cerca para ignorarnos. Quise hablar, decir algo que rompiera la tensión, pero no encontré palabras. Entonces, sin previo aviso, se levantó, dio unos pasos hacia mí, y se detuvo. Sentí su sombra caer sobre mis piernas. Levanté la vista. Lo miré a los ojos. Y fue en ese momento exacto, suspendido, inevitable, que we kissed. No fue largo. No fue suave. Fue una implosión contenida. Una rendición silenciosa al deseo que habíamos intentado negar durante días. Cuando nos separamos no dijimos nada. Él se alejó con la misma calma con la que se había acercado. Y yo, con el libro aún en las manos, cerré los ojos por un instante, sintiendo como todo mi mundo se volvía más frágil. Regresé a la casa poco después, con las piernas temblorosas y el estómago revuelto. Me encerré en el baño, abrí el grifo del lavamanos y dejé correr el agua fría. Me mojé el rostro una y otra vez, intentando borrar la evidencia, aunque sabía que no había nada visible. La verdadera marca estaba dentro. Durante el almuerzo la incomodidad fue insoportable. Cociné algo rápido, casi sin pensar. Comimos en silencio.
Mi esposo aún no regresaba. El sonido de los cubiertos contra los platos era lo único que rompía la tensión. Él evitaba mirarme. Yo hacía lo mismo. Éramos dos cuerpos conscientes de haber cruzado un límite que ya no se podía desandar. Por la tarde decidí salir a caminar. Necesitaba aire, espacio, movimiento. Caminé sin rumbo por las calles tranquilas de la isla, saludando a desconocidos, observando a los niños jugar, los perros dormir bajo la sombra. Todo parecía normal. Todo parecía en paz. Pero dentro de mí había una tormenta. En un mercado local, una mujer me ofreció probar una fruta desconocida. Acepté por cortesía. El sabor era dulce, ácido, vibrante. Como todo lo que estaba evitando sentir. Compré algunas para llevar, como si ese gesto mínimo pudiera llenar el vacío. Al regresar, encontré a mi esposo en la terraza, sonriente, contando lo bien que la había pasado, lo hermoso que era el faro, lo mucho que le habría gustado que yo estuviera allí. Fingí arrepentimiento. Le dije que la próxima vez iría con él. Me abrazó con ternura sincera, y me besó la frente. Yo cerré los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. La noche cayó rápido. Cenamos los tres en la terraza. Velas, risas tímidas, comentarios sobre el día. Todo parecía calmo. Pero debajo de esa superficie había corrientes profundas. Miradas que se evitaban, silencios que decían más de lo que debían. Esa noche al acostarme no pude dormir. Mi esposo respiraba con calma a mi lado. Yo miraba el techo contando las grietas, buscando respuestas. El sonido de las olas llegaba lejano, como una canción triste. Sabía que no podía seguir así. Sabía que el precio de ese beso sería más alto de lo que imaginaba. Pero también sabía que por un instante me había sentido viva. Devastadoramente viva. Y eso, aunque me doliera, era una verdad imposible de ignorar. El día siguiente amaneció cubierto de nubes, como si el cielo también necesitara un respiro. La luz era suave, casi melancólica, y la brisa traía consigo un olor a humedad que se metía por las rendijas de la casa. Me desperté temprano con esa incomodidad sorda que ya se había vuelto parte de mí. Dormía mal, despertaba cansada, y sin embargo no podía dejar de fingir que todo seguía su curso natural. Mi esposo aún dormía. Observé su espalda por unos segundos, el movimiento leve de su respiración, y sentí una mezcla de culpa y ternura. No era un mal hombre. No era un hombre ausente. Pero hacía tiempo que entre nosotros solo quedaba la estructura, la fachada de algo que alguna vez fue más. A veces pensaba que la culpa real no era haber cruzado una línea con otro, sino haber dejado que lo nuestro se apagara sin siquiera intentar encenderlo de nuevo. Me levanté con sigilo, me vestí con ropa cómoda y bajé a la cocina. El sobrino ya estaba allí. Apoyado en la encimera, sostenía una taza de café entre las manos. Al verme levantó apenas la mirada, pero no dijo nada. Yo tampoco. La tensión que nos envolvía se había transformado en una especie de pacto silencioso, no hablar, no mirar demasiado, no provocar. Pero el silencio, por más que se imponga, nunca es refugio. Solo es una pausa. Una amenaza latente. Pasamos la mañana evitando estar en la misma habitación. Cada uno parecía encontrar tareas inútiles que justificaran su aislamiento. Él salió a regar las plantas del jardín, yo me encerré a organizar un armario que no necesitaba orden. Mi esposo, una vez más, propuso una actividad al aire libre, visitar una pequeña iglesia antigua en lo alto de una colina. Yo dije que no me sentía bien. Él, con esa calma habitual, no presionó. Me besó la frente, me pidió que descansara y se marchó. Cuando se cerró la puerta, sentí que el aire se volvía más denso. Me senté en el sofá con las manos entrelazadas. No tenía fuerzas para leer, ni para salir, ni siquiera para pensar. Estaba atrapada entre lo que había sido y lo que no sabía si podía llegar a ser. Lo que había ocurrido el día anterior, ese segundo beso, ese instante de rendición, pesaba en mi pecho como una piedra que no sabía cómo quitarme. Cerca del mediodía, fui a la cocina a buscar agua.
Al abrir la puerta del refrigerador, noté que había una nota pegada con un imán. Era una hoja cualquiera con un par de líneas escritas en tinta azul: voy a la playa. No estoy huyendo. Solo necesito pensar. No llevaba firma, pero no era necesario. Su letra era clara. Sus intenciones menos. Guardé la nota en un cajón sin saber por qué. Quizás porque temía que mi esposo la encontrara. Quizás porque no quería verla más. Quizás solo porque aún no sabía qué hacer con lo que significaba. Me serví agua, bebí despacio y me quedé allí, de pie, con la mirada perdida en la ventana. Pasaron las horas. El silencio de la casa se hacía más largo, más profundo. Como si cada rincón supiera lo que pasaba y callara con complicidad. Decidí salir a caminar. No por necesidad física, sino por escape. Tomé un sombrero, me puse gafas de sol y salí sin rumbo. La isla, bajo las nubes, tenía otro rostro. Menos brillante, menos turística. Caminé por calles tranquilas, pasé frente a tiendas cerradas por descanso, saludé con un gesto a un hombre mayor que barría la vereda. Todo parecía ir en cámara lenta. Como si el mundo también dudara. Terminé en un café pequeño, uno al que no habíamos ido aún. Pedí un té frío y me senté junto a la ventana. Observé a la gente pasar, turistas despreocupados, niños corriendo, parejas tomados de la mano. Me sentí ajena. Como si perteneciera a otro plano, a una realidad paralela donde nada encajaba del todo. Pensé en llamar a una amiga, en escribirle a mi hermana, en contarle a alguien lo que estaba ocurriendo. Pero las palabras no salían. ¿Qué podía decir? ¿Qué me había besado con el sobrino de mi esposo? ¿Qué había permitido que algo que debía quedar en el pasado resurgiera como fuego bajo cenizas? Que en el fondo, no sabía si quería detenerlo. Volví a casa al caer la tarde. Mi esposo no había regresado aún. El sobrino tampoco. Me preparé un café y me senté en la terraza. La brisa era más fuerte, anunciaba lluvia. Miré al cielo que empezaba a oscurecerse, y sentí que algo dentro de mí también amenazaba con romperse. Cuando lo vi aparecer por el camino de tierra, supe que había pasado horas solo. Su andar era pausado, su camiseta húmeda por el sudor, su rostro serio. No me habló al llegar. Entró directo al baño. Escuché el sonido del agua en la ducha. Me quedé inmóvil. Minutos después salió con el cabello mojado, el torso cubierto por una camisa abierta y los pies descalzos. Se sentó al otro lado de la terraza sin mirarme. Permanecimos así, separados por unos metros y por todo lo demás. No había palabras. No había gestos. Solo ese vacío cargado que ya era parte de nosotros. Entonces, sin previo aviso, dijo: no espero nada de ti. Solo necesitaba que lo supieras. Su voz era baja, casi susurrada. No respondí. No podía. Él se levantó y entró a la casa. Minutos después, mi esposo regresó. Traía pan recién horneado, una sonrisa amplia y la cámara llena de fotos del paseo. Me las mostró con entusiasmo, como si nada hubiera cambiado. Como si el mundo siguiera girando en su eje. Yo asentía, sonreía, lo escuchaba. Pero por dentro, todo estaba desordenado. Esa noche cenamos los tres. Una comida sencilla con vino blanco y pan. La conversación fue trivial, casi robótica. Nadie mencionó la playa. Nadie preguntó por la tarde. Nadie dijo nada que pudiera acercarse a la verdad. Después de cenar, él fue a leer a la habitación. El sobrino se quedó en la terraza. Yo recogí los platos, lavé los utensilios, pasé el paño por la mesa como si eso pudiera limpiar también el desorden de mi mente. Al apagar la luz de la cocina, lo vi a través del ventanal. Sentado solo con la mirada perdida. Me detuve un instante. No abrí la puerta. No dije nada. Solo lo observé. Y por primera vez supe con claridad que aunque ya habíamos cruzado una línea, el verdadero abismo aún no había llegado.
Y quizás, solo quizás, ya no sabría cómo evitarlo. La noche llegó como un telón espeso. La brisa que anunciaba lluvia por fin trajo consigo las primeras gotas, suaves al principio, luego más persistentes. Me quedé sentada sola en el comedor con la copa de vino aún medio llena y el plato recogido frente a mí. Mi esposo se había retirado temprano a la habitación, cansado, según dijo por la caminata del día anterior. El sobrino no volvió a bajar después de encerrarse en su cuarto. La casa parecía contener la respiración. Y yo, atrapada en medio de ese silencio húmedo, sentía que algo se acercaba. El sonido de la lluvia contra las ventanas me traía cierta calma, como si limpiara lo que mis pensamientos no podían. Cerré los ojos por un instante. El vino me había relajado los músculos, pero no la conciencia. Intenté convencerme de que aún podía frenar lo inevitable. Que todo lo vivido hasta ahora podía quedar en ese terreno gris que nunca se nombra. Pero era mentira. Lo sabía. Lo había sabido desde que vi su nombre en los boletos del viaje. Desde el primer cruce de miradas. Desde que permití que mis límites se desdibujaran. Una ráfaga de viento apagó una de las velas en la mesa. Me levanté para recoger lo que faltaba y cerrar las contraventanas. Al llegar al ventanal que daba al jardín, vi que una silla estaba movida. No recordaba haberla dejado así. Salí descalza, la lluvia tibia en mis brazos, y la acomodé bajo el toldo. Fue entonces cuando lo vi. Estaba en la galería trasera, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, los ojos cerrados, como si estuviera escuchando llover. Me quedé inmóvil unos segundos. Pensé en volver adentro, en fingir que no lo había visto. Pero mis pies se adelantaron a mi juicio. Caminé hacia él, en silencio. No abrió los ojos hasta que estuve a su lado. Se incorporó despacio, no sorprendido, sino como si me hubiera estado esperando. No dijimos nada. Nos miramos como si todo lo hablado ya estuviera dicho. Como si cada gesto desde que llegamos a esa isla hubiera sido un lenguaje aparte, el único que entendíamos. Entramos a la casa sin cruzar palabras. Cerramos la puerta principal. El sonido de la lluvia se volvió más lejano. Subimos las escaleras, paso a paso, casi al mismo ritmo. Todo parecía ocurrir en una pausa del mundo. Pasamos la noche juntos. El amanecer no trajo alivio. Me desperté antes que él, con el cuerpo aún tibio por el calor del cuarto y el aire denso por lo que había ocurrido. Me quedé acostada unos minutos, observando el techo, tratando de ordenar las ideas. Sabía que había cruzado una frontera sin retorno. Y no me refiero solo a lo físico. Era una línea emocional, ética e incluso espiritual. Algo en mí había cambiado. Algo se había soltado. Pero no sabía si era libertad o caída. Me levanté con cuidado, recogí mi ropa del suelo y entré al baño. El espejo me devolvió una imagen distinta. No era que me viera más vieja ni más joven. Era otra cosa. Una expresión nueva, mezcla de miedo y certeza. Como si me hubiera enfrentado por fin a una parte de mí que llevaba años evitando. Me duché en silencio con el agua apenas templada. Cada gota parecía marcar un punto más en esa lista invisible de decisiones que ya no podían borrarse. Me vestí con rapidez y bajé a preparar café. El aroma familiar llenó la cocina, pero no trajo consuelo. Poco después él bajó. Sus pasos eran firmes, pero no apresurados. No cruzamos palabras. Tomó una taza, se sirvió, se sentó frente a mí. Por primera vez en muchos días, lo miré directamente. No había reproche en sus ojos. Tampoco orgullo. Solo una quietud resignada, como si supiera que lo que habíamos hecho no tenía explicación posible, ni tampoco disculpa. Mi esposo bajó más tarde, de buen humor. Se sorprendió al vernos despiertos tan temprano. Comentó algo sobre aprovechar el día, sobre que la tormenta había limpiado el aire. Nosotros asentimos, cada uno desde su trinchera de silencio. Salimos a caminar por el pueblo. Él hablaba con los comerciantes, compraba frutas, preguntaba por excursiones.
Yo fingía interés, fingía estar presente, pero sentía que flotaba detrás de mí misma, como si observara a otra mujer desempeñar mi rol. En una esquina, vi nuestro reflejo en una vidriera, los tres caminando juntos como una familia bien avenida. Nadie habría sospechado. Nadie habría imaginado. Y sin embargo, debajo de esa imagen limpia, se escondía un triángulo lleno de aristas, de culpas, de deseos mal contenidos. Esa tarde mi esposo se quedó dormido en la hamaca del porche. Yo preparé té helado como tantas veces antes. El sobrino estaba en la habitación. Sentí que el tiempo se congelaba. Como si la isla entera contuviera la respiración esperando mi próxima decisión. Me senté junto a la ventana con el vaso entre las manos. La luz del atardecer se colaba a través de las cortinas. No podía dejar de pensar en lo que habíamos hecho. No solo en el acto, sino en todo lo que lo precedió. En cada renuncia, en cada omisión, en cada momento en que fingí estar bien cuando no lo estaba. Esa noche cenamos temprano. Mi esposo preparó pescado a la parrilla y lo sirvió con orgullo. El sobrino ayudó a poner la mesa. Yo me encargué de la ensalada. Todo parecía normal. Todo sonaba real. Pero no lo era. Al terminar de cenar, mi esposo me abrazó desde atrás, sin aviso. Me acarició el cuello y dijo que le gustaba cómo olía mi piel. Cerré los ojos. No dije nada. Me sentí ausente. Vacía. Como si ya no me perteneciera. Subí a la habitación pronto. Fingí cansancio. Fingí sueño. Fingí que aún podía fingir. Me acosté sin decir palabra. Escuché el ruido de los platos abajo, las voces apagadas. Y supe con más claridad que nunca, que la mujer que había llegado a esa isla no era la misma que se iría. Y aunque aún no sabía qué haría con eso, sabía que el precio por haberme sentido viva, aunque solo fuera una noche, sería más alto de lo que estaba preparada para pagar. No dormí esa noche. Me acosté temprano, sí, pero el sueño no llegó. Me revolví entre las sábanas con la mente en alerta, el cuerpo inmóvil y el pecho lleno de una ansiedad muda. Afuera, la brisa seguía moviendo las ramas del jardín, y dentro de la habitación solo se escuchaba la respiración pausada de mi esposo. Esa regularidad, que tantos años me había resultado tranquilizadora, ahora me hacía sentir más sola que nunca. Pensé en levantarme, en salir a caminar por la casa vacía, en mirar el mar desde la terraza. Pero me quedé allí, atrapada entre el deseo de moverme y el miedo a cruzar otro límite. Ya había cruzado tantos. Uno más y temía no reconocerme después. Amaneció con un cielo despejado, de ese azul que parece mentira. El sonido de las gaviotas llegó antes que la luz, y yo ya estaba sentada en la cocina, con una taza de café entre las manos, viendo cómo el vapor subía como una pregunta sin respuesta. Él bajó primero con el cabello desordenado y los ojos aún hinchados por el sueño. Me saludó con un gesto y tomó otra taza. Nos sentamos en silencio como si fuésemos dos desconocidos que por accidente compartían una mesa. Lo miré de reojo. Se notaba cansado, pero no derrotado. Era como si hubiera aceptado que nada más podía decirse. Y quizás tenía razón. Mi esposo bajó después, de buen humor como casi siempre. Habló de alquilar unas bicicletas y recorrer el sendero costero. Propuso llevar comida para hacer un picnic. Sonaba entusiasmado. Yo asentí sin saber si realmente quería ir. Sentía que mi cuerpo ya no respondía con claridad. Todo era automático. Todo era actuación. Salimos en bicicleta al mediodía. El sol estaba fuerte, pero el viento marino lo hacía soportable. El camino era hermoso, vegetación baja, acantilados, el mar extendiéndose como un espejo interminable. Intenté concentrarme en el paisaje, en el pedaleo, en la brisa. Pero dentro de mí, algo seguía latiendo con un ritmo irregular. Paramos en un claro con vista al mar. Mi esposo extendió la manta, sacó la comida, sirvió jugo. Se recostó después, cerró los ojos y dijo que necesitaba unos minutos. Se quedó dormido rápido como siempre lo hacía.
Yo me senté junto a él con las piernas cruzadas mirando el horizonte. El sobrino se quedó de pie, a unos pasos, observando el mar. Sentí que su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Me giré para mirarlo. Él también me miró. Y supe con esa certeza que no necesita explicaciones, que no podíamos seguir. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Me levanté despacio, recogí la manta, la comida, los restos del picnic. Desperté a mi esposo con un roce en el hombro y le dije que era hora de volver. Él se levantó sin quejarse. Montamos las bicicletas y emprendimos el regreso en silencio. Al llegar a la casa, me metí directo en la ducha. El agua cayó con fuerza sobre mi espalda, y me sentí exhausta. Como si los últimos días hubieran consumido toda mi energía. Cerré los ojos y dejé que el agua corriera, intentando imaginar que podía limpiarme también por dentro. Durante la tarde él salió a comprar víveres. Mi esposo dormía una siesta en la hamaca del porche. Yo me quedé sola en la cocina, pelando frutas que no pensaba comer. El sonido del cuchillo sobre la tabla era hipnótico, casi terapéutico. En un momento se me cayó una rodaja al suelo. Me agaché para recogerla, y al hacerlo vi bajo la mesa su mochila entreabierta. No sé por qué la abrí. Tal vez buscaba distracción. Tal vez buscaba una señal. Dentro, entre libros y camisetas, había una libreta pequeña. La abrí sin pensar. No había mucho escrito. Solo frases sueltas, nombres de lugares, pensamientos breves. En una página arrugada leí: no busco perdón. Solo algo que me devuelva el aire. Cerré la libreta de inmediato. Sentí una mezcla de vergüenza y desolación. No por haber leído algo ajeno, sino porque esas palabras eran mías también, aunque no las hubiera escrito. Por la noche preparamos la cena entre los tres. Fue una coreografía automática, él picando verduras, yo removiendo la salsa, mi esposo poniendo la mesa. Ninguno habló más de la cuenta. Todo parecía estar en equilibrio. Pero era una ilusión. Una delicada ficción sostenida por el miedo a que una sola palabra lo destruyera todo. Después de cenar, mi esposo quiso mostrar unas fotos que había tomado durante la excursión. Nos sentamos en el salón, él con el móvil en la mano, orgulloso de cada imagen. Una flor exótica, una piedra en forma de corazón, una nube con forma de ave. Yo sonreía, asentía, fingía admiración. Pero dentro de mí, todo era confusión. Él, sentado a mi lado, mantenía la vista en el suelo. No decía nada. No miraba las fotos. Estaba allí, pero no presente. Y yo sentía su ausencia como una presencia más fuerte que cualquier mirada. Cuando nos fuimos a acostar, mi esposo me abrazó por la espalda. Su gesto fue sincero, amoroso. Sentí el calor de su cuerpo, su respiración en mi cuello. Cerré los ojos con fuerza. Quise llorar, pero no pude. Quise hablar, pero no tenía voz. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, me levanté en silencio. Bajé a la cocina, bebí agua, caminé por la casa descalza. Todo estaba oscuro, tranquilo, como si no hubiese pasado nada. Pero todo había cambiado. Me senté en la terraza y miré el mar. La luna estaba alta, el viento frío. Pensé en todo lo que había sido, en todo lo que ya no era. En lo que había hecho, en lo que no podía deshacer. Sabía que no podía quedarme en esa isla para siempre. Que tarde o temprano volveríamos a casa. A la rutina. A los silencios. Pero también sabía que ya no era la misma. Que algo dentro de mí se había roto. O despertado. O ambas cosas. Y aunque no tenía claro qué haría si sabía una cosa, ya no podía seguir fingiendo. Ni para él. Ni para mí. Ni para nadie. El regreso a casa fue más silencioso de lo que imaginé. El viaje en ferry estuvo envuelto en una calma casi forzada. Las maletas alineadas junto a nosotros parecían testigos mudos de todo lo que había ocurrido en esa isla.
Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, y aunque la distancia entre nuestros cuerpos era corta, la que separaba nuestras mentes era insalvable. Mi esposo hablaba de pequeñas cosas, del clima, del tráfico al llegar, de lo que habría que organizar en la semana. Yo asentía sin energía, respondiendo con monosílabos, como quien no tiene más palabras dentro. El sobrino, por su parte, se mantenía al margen, escuchando música con los auriculares puestos, la mirada perdida en el horizonte. Nadie mencionó la isla. Nadie dijo nada sobre la última noche. Ni siquiera aún fue un buen viaje. Y quizás eso era lo más elocuente. Cuando llegamos al apartamento, la rutina nos envolvió con una rapidez brutal. Las maletas en el pasillo, el sonido del refrigerador al encenderse, las luces encendidas como si nada hubiera cambiado. Mi esposo se dedicó a ordenar la cocina con una energía innecesaria, como si quisiera retomar el control del espacio y de sí mismo. Yo me refugié en la habitación con la excusa de deshacer el equipaje, pero me senté en la cama y simplemente me quedé allí, mirando el suelo, escuchando el murmullo lejano de las noticias que él había encendido en la sala. El sobrino se encerró en su cuarto. Dijo que estaba cansado y que necesitaba descansar. No lo volví a ver en lo que quedaba del día. Esa noche no cenamos juntos. Mi esposo preparó algo ligero, me dejó un plato en la mesa y se fue a su estudio. Yo comí sola en silencio, masticando sin apetito, como si alimentarse fuera un deber que debía cumplirse incluso cuando el alma no quería nada. Me acosté temprano. Escuché a mi esposo entrar al cuarto más tarde, moverse con sigilo, acostarse a mi lado sin decir palabra. Me di la vuelta hacia la pared con los ojos abiertos, esperando que el sueño me rescatara, aunque no lo hizo. Los días siguientes se deslizaron con la lentitud de lo insoportable. La vida retomó su forma habitual, los correos electrónicos, las llamadas, los compromisos familiares. Pero todo estaba impregnado de una sensación nueva, espesa, como si la realidad ya no encajara del todo. Una mañana, mientras ponía la mesa para el desayuno, noté que faltaba una taza. No era una cualquiera. Era una de esas que siempre usaba mi esposo, con un diseño que había traído de un viaje de negocios. Fui a buscarla al lavavajillas, luego al fregadero, pero no estaba. Pensé que quizás se había roto. Fui al cesto de basura sin razón concreta, solo por impulso, y allí la vi. Rota. Con restos de café aún pegados. Pero lo que me llamó la atención no fue la taza, sino la servilleta que había encima, una mancha de color rojizo, algo que parecía una marca de lápiz labial. No mía. Me quedé inmóvil. No por celos, ni siquiera por sorpresa. Fue otra cosa. Una especie de reconocimiento íntimo. Como si ese pequeño detalle me confirmara lo que ya intuía, que ninguno de los tres había regresado igual de ese viaje. Que cada uno había cruzado su propia frontera. Que quizás en este juego de secretos, yo no era la única que había mentido. Volví a la cocina con la taza rota aún en la mente. Preparé el café en silencio sin decir nada. Cuando mi esposo entró me saludó con su tono habitual. Lo observé con atención. Su camisa estaba abotonada como siempre, su cabello peinado, su reloj en la muñeca izquierda. Pero había algo distinto en sus ojos. Una especie de distancia, de frialdad que antes no estaba. Ese mismo día por la tarde el sobrino se despidió. Dijo que había decidido volver a su ciudad, que necesitaba tiempo para él. Mi esposo lo abrazó, le deseó suerte, le ofreció quedarse más tiempo si quería. Él lo agradeció con una sonrisa vaga. Cuando me miró para despedirse, solo dijo, cuídate. No hubo contacto. No hubo promesas. Solo esa frase seca sin peso, como si lo dicho no pudiera contener lo vivido. Esa noche, mientras guardaba algunos objetos del viaje, encontré en mi maleta el vestido rojo. Aquel que había llevado por impulso, sin saber por qué. Lo extendí sobre la cama y lo observé largo rato. No lo toqué. No lo doblé. Solo lo miré como quien mira un recuerdo que aún no sabe si quiere conservar o dejar ir. Los días que siguieron fueron una sucesión de silencios.
Mi esposo seguía siendo amable, correcto, presente. Pero algo había cambiado. Ya no me besaba al salir. Ya no preguntaba cómo había dormido. Yo tampoco. Nos hablábamos lo justo. Compartíamos los espacios sin tocarnos, como compañeros de una coreografía aprendida. Una tarde, al revisar unos papeles en su estudio, dejó su ordenador abierto. Yo pasé por detrás sin intención, pero una notificación emergió en la pantalla. Un mensaje. Un nombre desconocido. Una frase breve: gracias por el otro día. Lo necesitaba. Cerré la puerta con suavidad. No pregunté. No revisé más. Solo me senté en el sillón del salón y respiré hondo. No sentí rabia. No sentí traición. Sentí por primera vez en mucho tiempo una especie de alivio. Porque ya no estaba sola en la mentira. Porque quizás él también había buscado en otro cuerpo lo que aquí ya no encontraba. Porque ahora lo que nos unía no era el amor, sino el vacío. Y en ese vacío, por extraño que pareciera, encontré una forma de paz. Una que no era felicidad, pero sí certeza. La certeza de que el daño ya estaba hecho. Que los errores ya eran parte de nuestra historia. Y que aunque doliera, el silencio entre nosotros era más sincero que cualquier promesa. Pasaron varias semanas desde que él se fue. La casa, aunque más silenciosa, no se sentía vacía. Al contrario, había algo extraño en la quietud. Como si cada rincón guardara todavía la huella de lo vivido, como si la memoria de los días en la isla siguiera flotando en el aire, incrustada en los objetos, en los horarios, en los gestos. Mi esposo retomó su rutina sin esfuerzo visible. Se despertaba temprano, salía a caminar, trabajaba con la misma disciplina de siempre. Seguía siendo amable, atento en lo justo, correcto en lo necesario. Pero no había más contacto físico. Ni casual ni intencional. No me tocaba. No me miraba con deseo. Y yo tampoco buscaba eso en él. Una noche, al entrar a la habitación, encontré la cama hecha, una sola almohada ocupada, la otra intacta. Lo observé dormir desde la puerta. El rostro apacible, las manos sobre el pecho, el cuerpo apenas moviéndose con la respiración. Era el mismo de siempre. Y sin embargo completamente otro. Me acosté sin despertarlo en el borde opuesto del colchón, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj. Pensé que el tiempo pasaba igual para todos, pero el nuestro ya no estaba sincronizado. Un día, recibí una carta. Un sobre sin remitente. Reconocí su letra al instante. Dudé antes de abrirlo. Lo leí de pie, en la cocina. Las palabras eran breves, cuidadosas. Me decía que había decidido poner distancia, que necesitaba empezar de nuevo, que no me culpaba, que tampoco se culpaba a sí mismo. Que a veces las cosas simplemente suceden. Que lo nuestro, lo poco, lo mucho, lo confuso, había sido real, pero no tenía futuro. Cerré la carta con manos temblorosas. No lloré. Solo la guardé en el cajón de la despensa, detrás de las bolsas de té. No volví a tocarla. En los días siguientes me dediqué a limpiar. Tiré ropa vieja, ordené cajones, regalé libros que ya no iba a leer. Lavé las cortinas, abrí todas las ventanas, dejé entrar el sol. No era solo una limpieza física. Era algo más. Un intento desesperado de recuperar control. De sentir que la vida seguía. En una de esas tardes encontré el vestido rojo, doblado con cuidado al fondo del armario. Lo saqué. Lo sostuve frente a mí. Lo llevé al cuerpo sin ponérmelo. Me miré en el espejo. No me reconocí. No era la misma mujer que lo había usado en la isla. Tampoco era la de antes. Era alguien más. Alguien rota y reconstruida, al mismo tiempo. No lo tiré. No lo doné. Lo volví a doblar y lo guardé en una caja. Cerré la caja con cinta. No por negación, sino por respeto. Era parte de mi historia, aunque no supiera todavía qué lugar tenía.
Una mañana, mientras preparaba café, mi esposo se acercó por detrás y me preguntó si tenía planes para el día. Le dije que no. Me propuso salir a almorzar fuera. Acepté sin entusiasmo. Fuimos a un restaurante pequeño, lejos del centro, donde nadie nos conociera. La comida fue buena. La conversación básica. Hablamos del clima, de una película que daban en televisión, de los precios en el supermercado. Nada más. Al final, pagó la cuenta sin mirarme a los ojos. De regreso caminamos en silencio. A veces nuestras manos se rozaban, pero ninguno hacía el intento de entrelazarlas. Al llegar a casa, él subió a su estudio. Yo me quedé en la sala, observando por la ventana a una pareja joven que discutía en la vereda. Ella gesticulaba. Él se cruzaba de brazos. Después se abrazaron. Me quedé mirando hasta que se perdieron en la esquina. Aquella noche, mientras me desvestía, mi esposo entró al cuarto. Me observó en silencio. Luego dijo, «Sabes que todo ha cambiado, ¿verdad?» Asentí. «No sé si podemos volver a lo de antes». Volví a asentir. «¿Quieres intentarlo?», preguntó casi sin emoción. Lo miré. Quise decir que sí. Quise decir que no. No dije nada. Solo me senté en la cama, encorvada, con la vista en mis pies. Él entendió. Apagó la luz y se fue al sofá. Los días siguientes fueron una extensión de ese momento. No hubo discusiones. No hubo peleas. Solo un acuerdo tácito de mantener la calma, de no romper lo poco que quedaba. Pero el silencio se volvió un idioma. Y yo, sin darme cuenta, me acostumbré a vivir sin palabras. Una tarde me senté frente al ordenador y abrí un documento en blanco. Empecé a escribir. No una carta. No un relato. Solo pensamientos. Lo que no dije. Lo que no supe. Lo que me dolía. Escribí sin corregir, sin juzgarme. Escribí hasta que la pantalla quedó llena. Y luego guardé el archivo sin nombre, sin destino. Empecé a salir sola. Al cine, a caminar por el parque, a leer en cafeterías. No buscaba compañía. Solo presencia. Estar en otro lugar, entre desconocidos, me daba cierta paz. Como si pudiera disolverme en la multitud, ser otra por unas horas. Una mañana, mientras tomaba café en una terraza, una mujer se me acercó para pedirme la hora. Le respondí, y ella sonrió. Tenía los ojos llenos de vida. Me preguntó si vivía por la zona. Charlamos unos minutos. Era amable, curiosa, natural. Al despedirse me dijo, «Tienes una mirada triste pero firme». No supe qué contestar. Volví a casa con esa frase en la mente. Me miré en el espejo y me vi distinta. No más joven. No más vieja. Solo distinta. Una tristeza tranquila. Una firmeza nueva. Como si la cicatriz ya se hubiera formado. Esa noche volví a abrir el cajón donde estaba la carta. La leí de nuevo. Y esta vez la entendí. No buscaba perdón. Tampoco yo. No era una despedida dramática. Era un cierre. Un susurro que decía, fue real. Pero ya está. Guardé la carta en una carpeta junto a otros papeles importantes. No como recuerdo. No como símbolo. Solo como parte del archivo de mi vida. Después me serví una copa de vino, me senté en el sillón y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin que doliera. Y supe que aunque el amor no siempre se sostiene, a veces lo más honesto es aceptar que terminó. Y seguir. Sin promesas. Sin castigos. Solo seguir.